Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 1. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús, impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador, le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice: ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postres y me adoras. Pero Jesús le dice: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces lo deja el diablo, y he aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Amén. Bien, en este pasaje de Mateo 4 del 1 al 11, el otro más bien, ¿dónde está? La compliqué más, téngame. Bien. ¿Sabe qué podría decir? Que eso fue el diablo, ¿no? La enseñanza tiene que ver con algo así. Digamos que todo está calculado, ¿no? Porque la enseñanza es: no todo es el diablo, tampoco es Dios. Y entonces se me derrama el vaso de agua. Digo: entonces era el diablo. Bien. En este pasaje de la tentación que recibe el Señor Jesús, dice aquí que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y en la primera tentación dice: y llegando el tentador. Luego en la segunda dice: entonces el diablo. Y en la tercera parte dice: y Satanás. Jesús le dice: vete, Satanás. O sea que tentador, diablo y Satanás y serpiente es lo mismo. Ese es el mismo disfrazado de diferentes formas, pero siempre para engañar al ser humano. Realmente lo que vemos en esta enseñanza de Mateo 4 y en Lucas 4, que también aparece, aquí hay varias cosas que podríamos hablar con respecto a por qué Jesús es tentado. ¿Cuál es la razón para que Jesús haya sido tentado? Y lo que ocurre es que este ángel, que fue un ángel que se rebeló contra Dios, llegó a decir: ya que eres hijo de Dios. O sea, el diablo sabía quién era ese hombre. Cuando Jesús caminaba y se acercaban y veía personas poseídas o endemoniadas, también ellos decían: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que el diablo y los espíritus inmundos sabían quién era ese hombre que vino hace más de 2000 años. Pero en ese tiempo no reconocieron quién era ese Jesús, quien solamente lo veían como el hijo de María o de José, pero no sabían que era más que ese hombre, era el Hijo de Dios. Y hoy todavía muchos están preguntándose quién es ese hombre y están dando respuestas. Unos dicen que es un profeta, que es un maestro.
para Nicodemo es un maestro, pero dijo: maestro, sabemos que has venido de noche. Sabemos que has venido de parte de Dios, cuando él fue de noche, más bien. Y entonces vemos que cada quien tiene una forma de ver a Jesús, pero los que sí sabían quién era el diablo y los espíritus inmundos. Ellos sí le decían: tú eres el Hijo de Dios. Ahora, una de las razones por la cual el diablo tienta a Jesús diciéndole: ya que eres Hijo de Dios, él estaba en condición humana, pero le estaba diciendo: ya que eres el Hijo de Dios, que estaba con el Padre y estaba en el Padre, di a esas piedras que se conviertan en pan. Él quería que Jesús actuara como el Hijo de Dios Todopoderoso, pero Jesús no podía actuar como el Hijo de Dios Todopoderoso porque se había despojado de todo poder y gloria. Él tenía que actuar como el Hijo del Hombre para vencer como hombre al diablo. Bien, pero Jesús en Juan capítulo 14, versículo 30 dijo lo siguiente, conversando con los discípulos, les llegó a decir lo siguiente: no hablaré yo ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. ¿Por qué razón Jesús dijo que ese príncipe de ese mundo no tenía nada en él? Se estaba refiriendo al diablo. Se estaba refiriendo a este ángel que nada tenía que ver con él, y de paso nada tenía que ver con él, no solo era eso, sino que no tenía el diablo nada en él. ¿Por qué no tenía nada? Porque cuando este ser lo tentó en Lucas o en Mateo 4, él pudo vencerlo diciéndole: escrito está. Rechazó y rechazó y rechazó. O sea, no tenía nada en él porque él lo venció. No tenía nada en él porque él no aceptó esa propuesta de convertir las piedras en pan y de doblegarse ante él y de hacer lo que él quería que hiciera. Por eso Jesús estaba muy confiado, decía: él no tiene nada en mí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Será que este ángel tiene algo en nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Sí tiene algo en nosotros. Y alguien dirá: pero ¿cómo va a tener algo en mí si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo predico, si yo hablo, si yo obedezco la palabra? Sí tiene algo. Este ángel tiene algo en nosotros. Jesús dijo: nada tiene en mí, pero en cada uno de nosotros sí tiene algo. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tenemos nosotros de ese ser? Lo que aceptó Adán y Eva. Adán y Eva aceptaron la propuesta porque él también tentó a Adán y Eva. Y lo que vino a hacer con Jesús fue lo mismo: tentar a Jesús para que se diera en la propuesta de que le obedeciera. Pero entonces, como Adán y Eva, o más bien Eva, que Eva fue la que comenzó, y Adán responsable también, ¿verdad? Como ellos desobedecieron aceptando la propuesta engañados, entonces de ellos todos sus descendientes, sus hijos, nietos, bisnietos y hasta nosotros tenemos algo del enemigo. Por esa razón nos enfermamos, porque tenemos algo del enemigo. Por esa razón viene la muerte, porque tenemos algo del enemigo. Por esa razón oramos, pero pensamos mal, porque tenemos algo del enemigo. No la oración, sino el pensar mal, el actuar mal. Entonces, en todos nosotros, todos sí tenemos algo de él. Pero que tengamos algo de él no significa que seamos sus hijos, ni tampoco significa que nosotros le obedecemos, sino que es una marca que quedó en nosotros, y ni siquiera es por el mismo diablo, sino que es por la palabra que Dios dio al hombre. Como Dios le dijo: si obedeces vivirás, pero si desobedeces viene muerte. Como ellos desobedecieron, vino la muerte, y la muerte ya no puede quitarse del ser humano. La única forma de que la muerte se quite en nosotros es muriendo. Y es como que no cuadra, ¿no? Como que para que se quite la muerte es muriendo. Pues la Biblia dice en Juan 11:25: el que crea en Jesús, aunque se muera, vivirá para siempre. O sea, que nosotros podemos vencer la muerte si creemos en Jesús, y si nuestra vida está consagrada a Dios. Cuando llegue ese momento,
pues despertaremos con Cristo. O sea, para nosotros podemos vencer la muerte por medio de Jesucristo. Amén. Entonces esa palabra quedó marcada en el ser humano y no se va a poder quitar ni por mucho ayuno, ni por 40 días de ayuno se va a quitar la muerte. O sea, digo, la muerte es esa que quedó marcada en el ser humano por la desobediencia de Adán. Pero cada uno de nosotros tenemos un destino que cumplir en este mundo. Tenemos que vivir por lo menos hasta 120 años de vida. Y en esos 120 años que se pueden ir reduciendo por causa de uno mismo, por causa de la tecnología, por causa del mismo hombre, por causa de los alimentos y por causa de tantas cosas, es que el mismo hombre se va reduciendo los años sin saber. Entonces, todos nosotros debemos cumplir el propósito por el cual Dios nos está permitiendo vivir. Pero no todo es el diablo, pero tampoco todo es Dios. Cuando uno escucha esta palabra, que no todo es el diablo, algunos dicen, yo entiendo que es eso. Y si ven la otra parte, que tampoco todo es Dios, también tal vez algunos digan, también entiendo. Y qué bueno que uno pueda decir eso, ¿verdad? Cuando se dice no todo es el diablo y no todo es Dios, es porque se le echa la culpa a los dos. Porque se le está echando todo el tiempo la culpa al diablo, pero también llega el momento que se le echa la culpa a Dios. Y no es culpa del diablo y tampoco es culpa de Dios. Cuando digo no es culpa del diablo, es por algunos momentos de la vida del cristiano. Porque el diablo sí ha tenido que ver en la vida del ser humano. ¿Por qué tiene que ver? Él fue un ser creado con poderes. Él fue un ser creado hermoso. Dice Ezequiel 28, Isaías 14. Habla de todo esto, de cómo fue creado este ángel. Pero ¿qué ocurre? Este ángel comenzó a verse muy hermoso, muy sabio, mejor que los demás ángeles. Y entonces de su hermosura y de su sabiduría salió el pecado. O sea, se creyó más que los demás y quiso tener o estar en la posición de Dios. Engañó a la tercera parte de ángeles y fueron expulsados todos del cielo. Ahora, cuando Dios hace al ser humano, dice Génesis 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Imagen de Dios lo creó. Lo creó, como dice el Salmo 8, lo coronó de gloria, puso todos los animales, puso toda la creación bajo el dominio del ser humano. O sea, Dios hizo al hombre de una forma especial. Nosotros somos especiales para Dios. Pero ¿qué ocurrió? Este ángel sintió molestia porque primero no pudo vencer a Dios. Y al ver que el hombre fue hecho mejor que él, imagen y semejanza, entonces lo que hizo fue que vino y comenzó a proponerle a Eva hasta que la engañó. Y Eva terminó obedeciendo y hoy nosotros estamos padeciendo esa mala decisión de Eva. El diablo tiene que ver, pero hay momentos en la vida en que no todo es el diablo. ¿En qué tiene que ver el enemigo? Mire lo que dice, veo yo de muchos pasajes. Por lo menos Lucas capítulo 13, versículo 10. Aquí dice, una mujer con un espíritu de enfermedad. Y en uno dice así, Lucas 13, 10. Esto sí es el diablo. Y en uno de los sábados estaba enseñando en una de las sinagogas, y aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, molesto porque Jesús había sanado en un día de reposo, dijo a la multitud, 6 días hay en que se debe trabajar en estos días. Venid y sed sanados, pero no en el día de reposo. Bueno, esto le causó molestia
a ellos porque Jesús sanó. Pero fíjese que aquí habla de una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. ¿Quién lo causó? El enemigo. El enemigo causó que viniera un espíritu de enfermedad y que se encorvara esta mujer, estuviera así. Algo más que sí es el enemigo, hombre poseído por espíritus inmundos, Marcos 5, del 1 al 5. Dice aquí que llegó a una región de Gadarenos. Bueno, para no leerles mucho, este hombre se golpeaba, se maltrataba. Los espíritus inmundos hacían que él actuara contra el mismo cuerpo y se perjudicara. Entonces, ¿quién estaba causando esto? Espíritus inmundos en este hombre. La hija de Jairo y la mujer del flujo, Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice así: habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió con una gran multitud en torno a él, y estaba junto al mar, y llega uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo a sus pies, le dice, cae a sus pies y le dice, le suplica con insistencia: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea sana. Jesús se fue con él, oró por ella. Pero cuando iba también una mujer que tenía 12 años con enfermedad de flujo de sangre, dice: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Qué es lo que vemos aquí? Personas que el diablo sí tenía que ver porque era el causante de enfermedades. Situaciones que pasan. Hay enfermedades que son causa de nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos han alertado: no haga esto, no se sube, tenga cuidado con la moto, tenga cuidado con el carro, sea prudente al manejar. Y entonces choca, entonces no puede decir, eso fue el diablo. No, no es el diablo. Ya nos habían alertado. Pero hay situaciones que sí son causadas por el enemigo. Pero no todo es. Cristiano fuera de la voluntad de Dios, también hay momentos en que es el enemigo. ¿Cómo es esto? Mateo 16, 22. Versículos antes, el Señor Jesús había preguntado a los discípulos quién era Él, y comienzan varios a decir, unos que eres el profeta, que eres Elías, pero Jesús le dice a ellos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Les dice Pedro: tú eres el Hijo de Dios vivo. Le dice el Señor: bienaventurado Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba contento porque había recibido revelación, Dios le había hablado y él estaba confiado y sabía y convencido de que el Padre Celestial le dio claridad de quién era ese hombre que estaba ahí. Lo que los espíritus inmundos sí sabían, pero Pedro y los discípulos no sabían, sino que veían solamente un hombre que era el Mesías o que era el maestro y que sanaba, pero no que era el Hijo de Dios. Entonces, después el Señor Jesús les dice a los discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y allá me van a llevar preso y me van a llevar a muerte. En el versículo 22 dice Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Ahora, lo siguiente. Jesús está hablándole a Pedro, pero le está también hablando al diablo, que estaba usando a Pedro. El diablo sabemos que no piensa como Dios, pero el diablo no es hombre para que le diga: no piensas como Dios, sino como los hombres. Le estaba diciendo a Pedro: te está usando el diablo ahora, Pedro. Pedro estaba actuando el diablo a través de Pedro. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón para que el diablo tuviera como ese derecho de que él hablara de una forma diferente si antes había tenido una revelación, o sea, había tenido claridad de quién era Jesús y ahora estaba diciendo: Señor, que no te pase eso? Y entonces el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, lo ofende bien fuerte. Qué bueno que a usted le digan: el Señor quiere hacer esto contigo, y usted diga: uy,
Gracias, pastor. ¿Qué palabra me dio usted? Oh, gracias, hermano. ¿Qué palabra me dio usted? Usted está diciendo lo que el Señor me mostró, me está revelando, me está confirmando lo que Dios me mostró. Eso es algo bonito, ¿verdad? Que uno le digan, Dios va a hacer esto contigo, que ya usted haya tenido ese sentir. Entonces usted puede decir, es verdad, Dios dijo y me lo está confirmando por ese hermano que es profeta, o esa hermana que es profeta, o por el pastor o por la pastora. Pero que después le diga, venga, hermano, usted lo está usando el diablo ahora. No, pastor, a mí hábleme bonito. A mí no me gusta que me hable, a mí dígame cosas bonitas, que voy a las naciones, que Dios me va a bendecir, pero no me diga diablo. ¿Cómo ven ustedes eso? Pues a veces pasa imagínense con el escogido, con el ungido, con el que recibió revelación, el Señor le dijo, diablo. ¿Usted quiere que le hablen bonito? Gloria a Dios. Pero también prepárese para que le hablen feo. Ahora no es porque le quieran hablar feo, sino que cuando se sale de la voluntad de Dios, pues tienen que decirle también la verdad. O será que a nosotros nos gusta que nos digan las cosas bonitas. Pues claro, ¿quién de nosotros no quiere que nos halaguen? ¿A quién de nosotros no quieren que nos digan palabras buenas? Pues a todos. Pero a veces tenemos que estar preparados porque podemos salirnos de la voluntad de Dios, y cuando nos salimos de la voluntad de Dios podemos estar haciendo lo que no es de Dios, aunque seamos instrumentos o seamos pastores o predicadores o el que sea. Amén. Bien, esto sí era el diablo actuando. Y otro punto más. ¿Dónde sí es el enemigo? Cuando hay un derecho legal. Aquí sí es el diablo, aunque la enseñanza dice, no todo es el diablo, tampoco todo es de Dios. Derechos legales es cuando uno como cristiano le permite al enemigo que actúe en uno. Ahora, ¿cómo es eso? Si uno conoce la palabra, si uno conoce de Dios, si uno ora, si uno estudia, si uno predica, todo lo que uno haga, uno quiere hacerlo bien, porque todos nosotros queremos hacer las cosas bien. ¿Quién de ustedes quiere hacer las cosas mal? Nadie quiere hacer las cosas mal. Todos queremos hacer las cosas bien. Pero hay momentos de la vida que tal vez le hemos dado derecho legal al enemigo sin saberlo. Y ahí está el enemigo metido en la vida del ser humano. Primero, Job. El diablo tenía derecho sobre Job. Job capítulo 1, 2, 3, bueno, todo Job. Pero por lo menos desde el capítulo 1 comienza Dios a hablar bien de Job. Y dice, no hay como Job. Y así dice, yo sé que así dice el Señor de muchos de ustedes. ¿No? No, tan asustados. ¿Usted no cree que Dios hable bien de ustedes? Por eso los bendice. Porque dice, no has visto a mi siervo, y envía un ángel para que le traiga la bendición. No has visto a mi sierva. Dios habla de nosotros. Dios nos bendice, así como el Señor dijo, este es mi siervo amado, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pues así también el Señor dice de los que obedecen. Y si usted está en obediencia, el Señor siempre va a estar diciendo de usted, este es mi hijo, esta es mi hija. Amén. Pero algo había en Job, y era un miedo que tenía de que algún día le llegara la ruina, la enfermedad, la miseria. Y por eso en el capítulo 3, versículo 25, dijo Job, lo que me temía me ha sobrevenido, y lo que me recelaba me ha llegado. O sea, Job, aunque tenía riquezas, tenía sus hijos, tenía su esposa, tenía una economía, tenía prosperidad, era muy reconocido en el pueblo, Dios lo halagaba, lo alababa, hablaba de él, lo exaltaba.
Sin embargo, él tenía un derecho legal. El diablo tenía un derecho, y el derecho que tenía era que Job tenía miedos. Y ese miedo es un derecho legal. Por eso es que nosotros debemos vencer el miedo. Tengo que dormir con la luz prendida. Eso es un miedo, y eso le da derecho legal. Cositas así son derechos que el enemigo tiene. Que alguien diga, no, pero ¿será que es que me va a llegar algún día la enfermedad? Eso es un derecho legal. Lo que tenemos que es decir, Señor, tú me das vida y vida en abundancia, yo estoy sano. Tal vez usted se vea enfermo, y sí, tal vez esté enfermo, pero su palabra, la declaración suya es vida y vida en abundancia, no muerte, porque si se proclama, vendrá. Entonces Job tenía esto, era un derecho. ¿Qué otro personaje le daba derecho legal? Pedro, Lucas 22:31, el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearte como a trigo. ¿Por qué el enemigo tenía derecho a zarandearlo? Porque había algo en Pedro que tenía que cambiar, que tenía que dejar, y mientras él no dejara, lo iba a zarandear el enemigo. Así también ocurrió con Judas. En Judas había un derecho legal también. ¿Cuál era el derecho legal que tenía el enemigo? Que le gustaba mucho la plata. Ahora dirán algunos, entonces, pastor, ¿no trabajo? No, sí, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero una cosa es amor al dinero. Otra cosa es que usted diga, no vengo a la iglesia porque tengo que trabajar, no vengo porque tengo que hacer plata, no vengo porque... Esto lo va a enfermar, y eso es un derecho legal que se le da al enemigo por estar preocupado por hacer y hacer y hacer. Por eso el Señor obligó al pueblo de Israel a descansar un día. Es un derecho que se le da al enemigo. El apóstol Pablo también tenía un derecho que le daba al enemigo, y no era que realmente lo tenía, sino que lo podía llegar a tener. Segunda carta a Corintios 12, versículo 7, nos dice lo siguiente. Pablo tuvo mucha revelación. Lo usó Dios demasiado en revelación. Entonces Pablo tenía un aguijón y dijo, aún con la grandeza, versículo 7, de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, fíjese, para no crecerse, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee a fin de que no me enaltezca. O sea, Dios sabía que Pablo era tan estudioso, tan inteligente, tan metido con él mismo, con Dios, que recibía revelación del Espíritu Santo, y para que no fuera a creerse que todo lo que recibía en algún momento de su vida dijera, es que yo soy el hombre de revelación, es que yo, como yo no hay nadie. Bueno, para que no se enaltezca, le puso algo que siempre decía, ay Dios mío, ahora que me acuerdo, tengo este malestar. Bueno, usted es el Todopoderoso. A veces Dios permite situaciones para que no le demos lugar al enemigo. Bien, ahora sí, para entrar en el tema, que no es del diablo, pero sí es de Dios. La salvación no la ofrece el enemigo, esa la ofrece Dios. Las pruebas en el cristiano no las ofrece el enemigo, esas las da Dios. Ahora, ¿cómo es eso de que Dios da pruebas? Sí, la Biblia nos dice en Hebreos 12 que Dios al que ama corrige, y que Dios nos permite darnos pruebas para bendecirnos, porque las pruebas son necesarias. Lo que ocurre es que en medio de las pruebas aparece la tentación, pero las pruebas son momentos de la vida del cristiano que Dios permite para que nosotros
maduremos, para que cambiemos, para que avancemos, lo que Dios tiene para nosotros darnos, entonces nos permite probarnos. Y por eso es que uno a veces dice, uy, Dios mío, ahora sí entiendo. Uy, Señor, por lo que pasé, ahora entiendo. O sea, las pruebas nos hacen a nosotros ¿qué? ¿Qué hace la prueba en el ser humano? En el cristiano más que todo. Lo hace ser más humilde, lo hace ser más sencillo, lo hace ser más comprensivo, ¿verdad que sí? Cuando uno pasa pruebas, lo hace tolerar, lo hace aceptar, lo hace comprender. Pero cuando no se pasan pruebas, entonces anda diciendo, ay, ese sí es apatusquero con esa enfermedad. Pero como pasó por ahí, ay hermano, yo lo entiendo, vamos a orar. Pero antes no, que va a estar orando por usted. Pero como pasa, dice, ay, yo sé lo que es eso, vamos a orar. Dice, uy, ¿usted cómo es de bondadoso? Sí, pero porque el Señor me ayudó de por las buenas. Por eso es que he cambiado de por las buenas. Usted no puede decir eso, que usted es muy bueno porque el Señor lo pasó por las buenas. ¿Verdad que sí? Uno dice, ay, Dios mío, si no hubiera pasado por eso, ¿cómo fuera de arrogante? ¿Cómo fuera? Pero Dios permite situaciones por bien de todos nosotros. Amén. Bien, ¿qué no es del diablo, pero sí es de Dios? La sanidad, los milagros, no es del enemigo, es de Dios. La revelación no es del enemigo, los sueños no son del enemigo, las visiones y profecías no son del enemigo. Ahora que el enemigo imite todo eso, sí es verdad. Por eso se dice falsos profetas, falsas profecías. Y por eso es que también el enemigo se ve que hace milagros. Porque él es un imitador, pero realmente es Dios el que da eso. ¿Por qué llega uno a decir algún día de la vida? Porque es que nosotros hemos pasado algún día. Tal vez hoy uno no dice eso, pero hoy uno ve a otros diciendo, es culpa del diablo. Ejemplos, tengo 5 ejemplos. Cuando algún cristiano dice esto, ¿por qué razón algún cristiano llega a decir, es culpa del diablo? Realmente es porque no es responsable, no quiere ser responsable de sus actos, entonces le quiere echar la culpa al diablo. Ejemplos, por lo menos, cuando el hombre siendo casado dice, es que ella la usó el diablo y me tentó y pues ella es la culpable, el diablo. ¿Alguno le ha pasado eso? ¿Qué pasó? No es el diablo. Tuve que decir una mentira, es por el diablo. Fue que el diablo me tentó ofreciéndome licor a través de los amigos que llegaron ahorita el 31 y ¿cómo hago? Es el diablo. El diablo, bueno. Acepté dinero ilegal, pero es que el diablo me tentó y como yo no tenía plata, pues me pareció fácil, es el diablo. O está el que le dice, disculpe, el esposo a la esposa, disculpe que la golpeé, es que fue el diablo. ¿Verdad que eso puede pasar? Que el diablo dirá, uy, no, pero ¿hasta cuándo me van a echar la culpa? Yo ya hice, yo me fui. ¿Cómo es eso de que sí realmente el enemigo hizo y se fue? El enemigo fue, engañó a Adán y Eva y ya estuvo. Ahora, con el ser humano al nacer, el diablo busca perjudicarlo desde la niñez. Usa a alguien y ya el diablo no aparece más, porque ya lo marcó con un abuso sexual, ya lo marcó con un desprecio, ya lo marcó con una humillación, ya lo marcó con que los padres se fueron. Y ya lo marcó y se fue. Él ya no volvió más. Ya quedó ese niño o esa niña marcado. Y crece con resentimiento, y crece con dolor, y crece con rechazo. Porque el enemigo hizo y no volvió. Porque ya él marcó y se fue. Entonces, esto es lo que ocurre. Claro, hay momentos en la vida del ser humano que no le echa la culpa al diablo, sino que le echa la culpa a Dios. ¿Y cómo es eso de que alguien le eche la culpa a Dios? Se muere un familiar y llegan a pensar, eso fue Dios.
No es Dios. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. No podemos decir qué es, porque uno no puede traer una conclusión o dar una conclusión, o dar una respuesta, porque cada situación tiene una respuesta diferente. Accidentes, se lo buscó, no se lo buscó, imprudencia al otro, lo que sea. Pero nosotros no podemos echarle la culpa a Dios de esto. A veces Dios permite situaciones en la vida y a través de esa situación las demás familias van a llegar al Señor. Que uno dice, ay Dios mío, si no hubiese sido por la situación tan fuerte que pasamos, llegamos todos. O sea, todos como que se acercaron a Dios como debe ser. Entonces, ocurre esto. ¿Qué realmente es de Dios? ¿Qué es de Dios en la vida del ser humano? La oración es de Dios. La escritura la dejó el Señor para nosotros. ¿Para qué razón? Para que la meditemos. O sea, la oración es de Dios para que nos comuniquemos con Dios. La escritura, la Biblia la dejó el Señor para que nosotros meditemos en ella y tengamos vida en abundancia. El interceder por otros también es de Dios, porque el Señor lo dejó para que nosotros oráramos unos por otros. El predicar la palabra también es de Dios, porque el Señor lo dio para que nosotros hablemos a muchos que no conocen de Dios. Todo esto es de Dios. El Espíritu Santo es de Dios porque está con nosotros todos los días y nos guía y nos ayuda. Esto es de Dios. La misericordia de Dios y la gracia de Dios es de Dios, porque cada mañana su misericordia es con nosotros. Nosotros decimos, uy, Dios mío, un día más. Su misericordia, una oportunidad más. Esto es de Dios. El perdón es de Dios, porque Dios pone en nosotros que perdonemos para que podamos sanarnos. Pero también la fe la da Dios. O sea, todas estas cosas son de Dios. Dios las deja. Pero, ¿por qué el Señor me dio esta enseñanza de que no todo es Dios? La enseñanza más bien está enfocada en que no todo es Dios. Y esto podría como ver a alguien o algún cristiano, ¿cómo es que no todo es Dios si la oración es Dios? Y si la lectura es Dios, ¿verdad? Y el interceder es Dios. ¿Por qué el Señor me dijo no todo es Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué no todo es Dios si debe ser Dios? O sea, realmente todo es Dios. Pero el cristiano toma las cosas de una forma que no debe ser. Y hay momentos en que hay cosas en que no es Dios. ¿Cómo es eso? Mire lo que ocurre. Nuestros padres, ejemplo, nuestros padres. Hay momentos en que nuestros padres no quieren que le prediquemos, ni tampoco quiere que oremos por ellos, ni que les hablemos de Dios. Ellos lo que quieren es amor. Ellos lo que quieren es que los visitemos. Ellos lo que quieren es que los honremos. O sea, ¿cómo es esto de que no todo es Dios? Es porque el cristiano lo quiere resolver todo con Dios, y hay cosas que no se resuelven con Dios, aunque sí es con Dios, se resuelven es con mi testimonio. Porque es que uno, si hay un problema, vamos a orar. Si esto, leamos la Biblia. No, lo que mi papá quiere o mi mamá quiere es que esté con ella. No que le hable de Dios, que me muestre como su hijo obediente que lo honra y que los honra. Por eso es que no todo es Dios. O sea, el cristiano quiere resolver todo orando, leyendo la Biblia, y pareciera que no cuadra, ¿verdad? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? O sea, sí tenemos que hacer eso, pero hay momentos en que en la casa nosotros no tenemos que estar hablando de Dios.
tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos, hijos de Dios, hijos de esos padres obedientes, que los honramos, que los respetamos, que los ayudamos, que los queremos, porque ellos lo que quieren es amor. Ellos lo que quieren es que los amemos, ellos lo que quieren es que estemos con ellos. Ellos no quieren que le estemos hablando, ya ellos conocen porque han visto en nosotros cambios. Lo que quieren es a ese hijo, a esa hija. Amén. En el matrimonio, la esposa no quiere que le predique ni que ore por ella. Ella lo que quiere es que el esposo le sea fiel. Eso es lo que quiere, no que le hable de Dios, que sea fiel. Con que sea fiel, yo entiendo que usted es fiel a Dios. Nuestros hijos, tampoco nuestros hijos quieren que les expliquemos la Biblia ni que le demos dinero. Ellos lo que quieren es que estemos con ellos, que compartamos con ellos, que convivamos con ellos, que no los abandonemos. Eso es testimonio. Porque es que uno como cristiano quiere resolver todo. Oremos. Mire, hace poco visité a mi papá. La semana pasada fui y lo visité. Hace como 2 semanas. Fui, lo visité y se golpeó y me decía que le dolía la espalda. Entonces yo lo resolví como un cristiano. Vamos a orar, papá. Yo le digo, es papi, vamos a orar, papi, vamos a orar. Y oré por él. Estuve un ratico y me fui. A la semana volví. Y otra vez volví, compartí con él. Y entonces salí, me estuve hablando con un vecino que estaba muy enfermo y compartí con un vecino que realmente está bien enfermo y duré como 1 hora hablando con ese vecino. Y cuando regresé, mi papá estaba ahí y con sus ojos llorosos. Dije yo, Dios mío, mi papá quiere que esté con él. No que le hable de Dios, él todas las tardes a la 1 del programa. Él quiere que esté ahí hablando con él y compartiendo con él. O sea, no todo es Dios. Es mostrar el amor como hijo. Es mostrar el amor como esposo. Es mostrar el amor como familia. Pero a veces queremos resolver todo Dios. Esto, leamos la Biblia. Esto, vamos a predicar esto, vamos a orar esto. Y no es que eso está mal, sino que ellos necesitan su tiempo. Amén. Ninguna familia quiere que les pongamos temas sobre el perdón, sino que perdonemos y demos testimonio. Yo le preguntaba al Señor, eso me lo mostró en estos días, por eso es la enseñanza. Y yo le seguí preguntando, Señor, muéstreme más de la enseñanza. Y Él me mostraba esto, amor y testimonio. Es que nosotros somos expertos en ser buenos cristianos en la iglesia, pero y afuera. O sea, yo les diría a algunos o a todos, por un día o por una semana, no usen la Biblia. Y pareciera también, pero bueno, ese pastor es como raro. ¿Cómo que no vamos a usar la Biblia si la palabra de Dios es viva y eficaz? No. Muestre al Señor sin la Biblia. Muestre al Señor con su testimonio en la casa. Muestre al Señor con su testimonio en la familia. Muestre al Señor con los vecinos sin la Biblia. Muestre como una persona ejemplar, muéstrese como un ciudadano, muéstrese como un buen cristiano. No tiene que estar mostrando la Biblia para que diga, es un evangélico, no. Más bien que digan, uy, qué bueno es hablar con usted. Que no me está hablando de Dios, sino que me muestra a Dios en su vida. Me muestra a Dios con su cambio, me muestra a Dios con su arrepentimiento, porque muchos hablan y predican del perdón, pero no lo tienen en el corazón. Amén. Primera de Corintios 13, mire cómo el Señor lo resolvió
con el apóstol Pablo. 1 Corintios 13, todo 13, del 1 dice así: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera hasta los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Dejémoslo ahí. Todo el 13. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, allá no vamos a mostrar yo tengo esto, yo prediqué, no. El amor. Mateo 25 también lo resume el Señor, 31 en adelante. Lo que hiciste con Él, lo hiciste conmigo. Amén. Entonces, hermanos, no todo es Dios. O sea, no busquemos como un escudo la Biblia. Dios, no. Cómase la palabra, como dijo el Señor en Juan capítulo 6, el que mastica mi palabra. O sea, cómase la palabra y dé la palabra con el testimonio, no con hablar y hablar y hablar y hablar de Dios, porque puede fastidiar, y por esas razones que critican tanto y dicen, usted sí es fastidioso, uy, ahí viene ese fanático porque no hace sino hablar de Dios. Todo es pecado, pero no lo muestra con esa persona bondadosa, con esa persona que cambia, con esa persona testimonio, con esa persona ejemplo. Amén. Que este año 2015 lo terminemos realmente mostrando que necesitamos tener es testimonio y amor. No tanta Biblia. Y no me malinterpreten, ¿no? No andemos mostrando tanto, mostrémonos nosotros verdaderamente como cristianos. Amén. Los invito a que se levanten, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle al Señor, Señor, verdaderamente no todo es Dios. No todo es Dios. No todo es Dios. No todo es Dios. No usemos. Espero que me hayan entendido. Cuando usted vaya a su casa, usted sí va a hablar a su familia del Señor, pero pídele al Señor para que ellos le digan algo y usted aproveche, pero no sea fastidioso. Con el testimonio basta. Primera de Pedro, creo que dice que las mujeres no hablen tanto y más bien con el testimonio. Claro, eso es para los hombres también, ¿no? Porque nosotros queremos es que se conviertan. ¿Por qué los padres no llegan? ¿Por qué los hijos no llegan? ¿Por qué la esposa no llega? Pues porque habla y nada que aplica. Porque habla y nada que se le ve cambio. Yo voy cuando él cambie. No, pues cambie usted primero, porque él no va a ir hasta que usted no cambie. ¿Cuántos quieren que su familia cambie? Todos. Bueno, pues voy a decir, yo como que voy a cambiar primero.
Si yo no cambio, ellos no van a cambiar. Por más de que le hablo, no cambian. No es que no les hable. Cambie. Cambie. Para este día Él nos creó. El Cordero es nuestro Redentor. Por la gloria del Señor llegó. Santo, Santo, Su Espíritu hoy nos llenó. Santo es el Señor. Para este día Él nos creó. Santo, Santo, El Cordero es nuestro Redentor. Santo es el Señor. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Por la gloria del Señor llegó. Santo, Santo, Su Espíritu hoy nos llenó. Santo es el Señor. Para este día Él nos creó. Santo, Santo, El Cordero es nuestro Redentor. Santo